Hola, buenas tardes. Les habla Yasmine Díaz y hoy les traigo el devocional del día relacionado con los capítulos 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de Jueces. Como vemos, son 5 capítulos que son los capítulos finales del libro de Jueces y es un solo devocional porque es en un tiempo en que no había ningún rey. Después de la muerte de Sansón no hubo ningún rey, ningún juez que los guiara, sino que quedaron solos a su libre albedrío. Y entonces, como están todos relacionados, por eso va a ser un solo devocional. Como siempre, pues vamos a comenzar con una pequeña oración. Gracias, Padre, porque qué bello tú eres cuando tú nos enseñas todas las cosas que tú hiciste en el pasado y cómo enseñaste a tus hijos y cómo nos enseñas a nosotros ahorita a confiar en ti, aunque no, si ya hemos hecho algo malo, tú nos perdonas, Señor, porque nosotros nos arrepentimos. Si tú ves que hemos hecho algo malo, Señor, que hemos pensado mal, que hemos actuado mal contra alguien, perdónanos, Señor, porque nosotros ya hemos recapacitado. Y si somos piedras de tranca, quita eso de nuestro corazón para que nosotros no seamos piedras de tranca de ninguna persona, Padre. Que nosotros no seamos un obstáculo, sino que más bien seamos personas que infundan tu fe, tu amor, tu conocimiento hacia otros lugares, hacia otras personas, Padre. Llévanos con bien donde tú quieras que vayamos y no nos dé errantes, Padre, como lo hiciste con algunas tribus del pueblo de Israel. Primero con el pueblo de Israel por su incredulidad, por su falta de obediencia y luego con algunas tribus de Israel que casi se aniquilan las 12 tribus de Israel por el mal comportamiento de sus hijos. Padre, no permitas que nosotros seamos rebeldes. Permite que más bien nosotros tengamos conciencia y que al hacer algo podamos rectificarlo enseguida, Padre amado. Danos tu corazón, un corazón moldeable, enseñable, limpio, Señor, y lleno de ti, sobre todo lleno de ti y de tu gran amor, de tu gozo y de tu paz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Es que nuestro papá es demasiado bello. Fíjense, en lo natural a veces no tenemos un papá porque ya se murió, porque fue un mal padre, porque no tenemos un papá en lo natural, pero en lo espiritual tenemos tremendo papá, un Dios poderoso. Bueno, como dije, pues vamos a leer 5 capítulos, son los 5 capítulos finales del libro de Jueces. Y comienza donde dice que hubo un periodo en que no habían jueces ni reyes en Israel y todos los israelitas actuaban como mejor les parecía. En ese entonces la tribu de Dan todavía no había ocupado su territorio porque ellos eran rebeldes, ellos eran idólatras y se alejaron de Dios. Entonces ellos iban por donde ellos querían, hacían lo que ellos querían y no ocuparon el territorio que les había asignado Josué. Entonces vamos a ver también como 4 tribus, que son los levitas, los de Efraín, Dan y Benjamín, son los protagonistas de estos capítulos finales de Jueces. En el capítulo 17, en el territorio de la tribu de Efraín vivió un hombre llamado Micaía. Él en algún momento fue profeta de Israel y construyó un santuario para un ídolo que hizo su madre. Eso se lee en los versículos 4 al 5. E hizo un efod sagrado y algunos ídolos de la familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Luego en los versículos del 7 al 13 se lee que cierto día llegó a su casa un joven levita que vivía en Belén de Judá y de paso se quedó en su casa y Micaía pues le dijo que ¿por qué no te quedas aquí y eres como un hijo mío? Yo te pago una muda de ropa, te doy comida. Y de paso, entonces, el levita como aceptó, lo nombró como su sacerdote personal. En el capítulo 18, en el versículo del 1 al 31, en los versículos del 1 al 31, se lee como la tribu de Dan, errante, como ya dijimos, por idólatra, por fin encontró un lugar donde establecerse. Fue con unos hombres, vio el lugar, estudió todo, le gustó, era un lugar supuestamente de paz, pero antes de ir a atacar a la ciudad que se llamaba Lais, pasaron también donde estaba Micaías y Micaías los invitó a pasar y 5 de sus hombres, ellos estaban pendientes de todo, se llevaron el efod y se llevaron todo lo que tenían ellos, su santuario, incluyendo al joven levita y se fueron. Cuando Micaías se dio cuenta que se llevaron el santuario, incluyendo al sacerdote, pues se fue a reclamarle a Dan. Pero al ver que eran muchos guerreros, entonces se devolvió
y aceptó lo que ellos le dijeron y se quedó y no dijo más nada. En el capítulo 19, en los versículos del 1 al 30, se relata la historia de un crimen horrible. Un joven levita vivía con su mujer en Belén de Judá, era su concubina, y a los 4 meses ella un día se puso ya brava con el hombre y peleó y se fue donde sus padres. A los 4 meses él fue a buscarla y entonces el papá la quería retener en su casa al hombre para que se quedara ahí viviendo con ellos. Pero él no quería, entonces al 4 día decidió despedirse y lo agarró la noche en el camino, pero en el camino de Guinea, de una ciudad que ya les voy a decir el nombre, y entonces Gibea. Entonces ahí vivían los de la tribu de Benjamín, pero los de la tribu de Benjamín eran malos, eran crueles, eran perversos, wow. Y un anciano cuando los vio en la calle le dijo, no, no, vengan, pasen para acá, para mi casa, y se quedan acá. Entonces cuando llegó la noche, un grupo de este hombres que vivían allí le decía, anda, saca a tu amigo de ahí que queremos tener sexo con él. Entonces el anciano, protegiendo al hombre, le dijo, no, no, aquí está mi hija que es virgen, pero ellos no querían. Entonces el hombre, por miedo, sacó a su mujer a la calle. Resulta que ellos la devolvieron al día siguiente, pero estaba violada, bueno, imagínense, y llegó hasta sin signos vitales. Entonces el marido al llegar a su casa tomó un cuchillo, cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos y distribuyó un pedazo en cada una de las tribus de Israel para pedir venganza por lo que le hicieron a su mujer los hijos de Benjamín. Ahí se ve que lo hizo por temor, pero tampoco se tuvo cuidado. O sea, ¿cómo vas a entregar a tu mujer a un grupo de hombres desconocidos para que la violen o para que tengan placer sexual por ella? Cosas que son, o sea, no tienen lógica. Entonces, en el capítulo 20, en el versículo 1 al 48, los israelitas le declaran la guerra a Benjamín. Y después de 2 intentos luchando y habiendo perdido 40.000 hombres en batalla, los israelitas al tercer intento, bueno, ellos siempre consultan al Señor, el Señor les dijo, vayan, yo se los entregaré. Solo quedaron 400 hombres de la tribu de Benjamín después de la guerra. Entonces, en los capítulos 21, en el versículo del 1 al 14, se lee que se reunieron los israelitas temprano en la mañana y el pueblo construyó un altar allí y presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz por haber ganado a los de Benjamín. Mas los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel de nosotros. ¿Cómo podemos encontrar esposa para los hombres que quedan, ya que hemos jurado al Señor que no le daremos nuestras hijas en matrimonio? Entonces ellos preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que la tribu de Gal no se había reunido. Entonces, ellos habían jurado que el que no asistía, no fuera a esa asamblea, lo iban a matar, los iban a asesinar a todos. Entonces, la asamblea decidió mandar a 12.000 de sus mejores guerreros a acabar con todo, hombres y mujeres y niños. Solo iban a dejar a las mujeres vírgenes. Entonces, después de hacer esto, fueron a la guerra, trajeron a las 400 mujeres vírgenes y estas se las dieron a los hombres que quedaban de la tribu de Benjamín como esposa. Pero en los versículos 15 al 24 se lee que no alcanzaron las mujeres para todos los hombres. El pueblo de Israel entonces sintió pena por los de Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Los ancianos se reunieron y dijeron, los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada ninguna tribu de Israel. Pero no podemos darle a nuestras esposas en matrimonio porque hemos jurado que quien lo haga caerá bajo maldición de Dios. ¿Qué podemos hacer? Entonces se acordaron de un festival que se hacía anual, que se celebraba en Silo, así que dijeron, eso se lee en los versículos 20 al 23, a los hombres de Benjamín, vayan a los que quedaban sin esposa, vayan y escóndanse en los viñedos, y cuando vean a las jóvenes de Silo que salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Y si los padres y los hermanos vienen a reclamar, le dirán, sean compasivos con nosotros, por favor. Dejen que nos quedemos con sus hijas, pues hemos perdido todo y no tenemos esposas. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les indicó y regresaron con sus mujeres a su propia tierra.
reedificaron las ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno volvió a su propia casa. Debemos darnos cuenta acá en estos versículos cómo cada persona, cada familia, cada nación cuando se aleja de Dios pierde todo y cae en desgracia su vida. Fíjense, el mal comportamiento, el mal pensar, el mal hablar, todo lo bueno se pierde. Y porque se vive para el mundo, no se vive para Dios, porque Dios no nos enseña esas cosas de perversidad. En estos 5 capítulos se repite 5 veces. En esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Sin la dirección de Dios no vamos a ninguna parte. No sabemos a dónde ir, si no leemos la palabra, si no vamos al servicio los domingos, si evitamos leer algún mensaje, escuchar un devocional, si evitamos alimentarnos espiritualmente, ¿cómo nosotros vamos a saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que le gusta a Dios? Entonces, Dan, Gal, Benjamín fueron tribus rebeldes. ¿Y qué pasó con ellas? Se mantuvieron errantes, no tenían progreso, estaban llenos de perversidad, no tenían respeto ni amor propio, ni por ellos ni por nadie. Entonces, al hacer lo que se nos viene en gana, no respetamos ni valoramos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestras hijas, hijos, ni a nuestra familia. Estos 5 capítulos son un claro ejemplo de lo que no debe hacer un cristiano. No podemos ir por la vida favoreciendo a otros dioses. O es chicha o es limonada. O es con Dios o es sin Dios. Entonces, sin embargo, todo el que conoce a Dios y cómo actúa Él, se sujeta a sus leyes y a sus mandamientos. Obedece y es justo. Entonces nuestro Abba Padre nos bendice de mil maneras, con la vida, con la familia, con un techo, una cama donde vivir, su provisión diaria de alimento, de ropa, de lo que nosotros tenemos, nuestros bienes, todo lo que Él le plazca darnos, porque nosotros tenemos una bendición, cada uno tiene una bendición y nadie puede quitarnos esa bendición, nadie nos la puede arrebatar, pero nosotros, si somos obedientes, ahí está segura esa bendición y Dios nos la va a dar cuando Él le plazca. Así que con Dios todo y sin Él nada. No dudemos de su grande amor hacia nosotros. Dios nos bendiga. Feliz día. ¡Mua!